seminario doctrinal de este miércoles 24 de marzo y es un gozo nuevamente el poder llegar hasta sus hogares. Como recordarán, hemos estado hablando de un tema difícil de explicar, polémico para muchos, pero que hemos creído necesario el ahondar en el tema de los lugares intermedios. Entonces, creemos que va a ser muy importante que continuemos desarrollando este seminario doctrinal con una exposición más o menos de 40 minutos, 45, ahorita que tengo 5 minutos antes de las 8, para que tengamos nuevamente tiempo a preguntas. Hoy estuve clasificando las preguntas que ustedes lograron hacer por Zoom, por Facebook, y algunos me mandaron algo al correo. Y en el tiempo de preguntas voy a tratar de abordar algunas y las que aparezcan hoy. Y cuando terminemos de exponer, probablemente en otras entregas, me parece que vamos a tener que tener un programa o un tiempo exclusivamente para contestar todas las preguntas. Pero esperamos que en la exposición también algunas se vayan contestando. Entonces, espero en Dios que esté escuchando bien y vamos a orar. Solo yo trato a veces de dar un seguimiento también desde el Facebook, porque a veces ahí entran preguntas también. Y entonces ya lo logramos hacer. Así que vamos a orar, mis hermanos, que Dios les bendiga. Espero que todos se logren conectar. Padre, gracias en esta noche por el tiempo que nos das. Gracias, Señor, por la vida que tú nos provees, por tu cuidado, por la provisión. Gracias, Señor, porque has sido bueno. Hemos orado por nuestro hermano anciano de Iglesia de Cristo Betel, Miguel Quiroa, y tú te has estado glorificando. Te pedimos, Señor, que tú sigas haciendo la obra en su cuerpo, en su alma, y que sea fortalecido en su espíritu. Envíanos tu palabra, Señor, danos un espíritu de revelación, danos la gracia para poder enseñar conforme a las palabras de Cristo. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, para que los oyentes estén interesados y estén, Señor, con sus Biblias, con sus cuadernos de notas y también, Señor, para poder hacer preguntas. En el nombre de Jesús, amén. Quisiera que no se olvide que si tiene una pregunta, la apunte para que cuando lleguemos al tiempo de las preguntas ya la tenga y podamos aprovechar un poquito más el tiempo en cuanto a las preguntas. El tema entonces es los lugares intermedios. Esta es la parte 2. Somos de Iglesia de Cristo Betel, para quienes nos acaban de sintonizar y tal vez no nos conocen, Ministerio en Casas. Este servidor, el pastor Sergio Noriega, y hoy estamos miércoles 24 de marzo del 2021. Usted recordará que hace exactamente una semana dimos algunas generalidades acerca de los lugares intermedios, hicimos algunos esquemas y apenas nos dio tiempo para entrar al capítulo 16 de Lucas y quisiera que por unos minutitos lográramos leer nuevamente estos versos donde la enseñanza de Jesús nos trae a nosotros revelación acerca de lo que Jesús directamente enseñó acerca de lo que estamos llamando los lugares intermedios. Lucas capítulo 26 y 22 dice: resulta que murió el mendigo. Creo que todos estamos familiarizados con este relato. Y los ángeles, note usted la participación angélica, se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. Estos dos personajes, donde uno de ellos tiene un nombre y donde se menciona también Abraham, nos da lugar, como lo dijimos hace 8 días, a saber que esta no es solamente una parábola, sino que es un relato del Señor.
Y entonces aquí vemos ya el primer lugar intermedio. En el capítulo 16 y verso 23 dice, en el infierno, pero en el idioma griego es Hades. Quiero decirle que si usted tiene acceso a ver varias versiones, algunos tienen el ISOR, que es un programa gratuito donde se pueden eh, tener varias versiones, por supuesto en el español, que es el que dominamos. Usted notará que algunos ponen infierno y otros algunos transliteran Hades. Y Hades dijimos también que es ese lugar intermedio que en el Antiguo Testamento se le conoce como Seol. Y usted recordará que hicimos un esquema y hoy vamos a tratar de ampliarlo con otro. Dice, en el infierno en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Recordará que cuando una persona muere, dijimos que su cuerpo va a la tumba, pero su alma va a ese lugar de los muertos, esa región de los muertos llamada Seol o Hades. Y dijimos que esa región está dividida en Alto Seol y Bajo Seol. Ubicamos precisamente en el Alto Seol o paraíso a este mendigo llamado Lázaro y al rico, la misma escritura lo ubica en el infierno. Tenemos que entender, porque aquí yo creo que la terminología bíblica debe ser muy importante, por eso debemos de apuntar, porque en algunas de las preguntas que estuve revisando confunden o a la larga no ven la diferencia entre infierno y lago de fuego. Dijimos que los lugares intermedios se les llama así precisamente porque son lugares donde las almas están quizá muchos años, quizá cientos de años, hasta que realmente vuelvan a ser integrados. Y obviamente va a tener que ver si es una persona salva o no, de tal manera que vemos a este rico atormentado, así lo dice acá, en el infierno, pero tenemos que recordar que es el alma del rico la que está en este lugar. Su cuerpo quedó en la tumba, probablemente una tumba suntuosa. El mendigo Lázaro probablemente fue una fosa común y ahí también quedó su cuerpo, pero las almas fueron a estos dos lugares, uno de descanso y otro de tormento. Lo interesante que si usted sintonizó por primera vez esta segunda entrega del tema los lugares intermedios es que estamos hablando de almas. Y entonces el registro bíblico habla de que el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Eso quiere decir entonces que en este relato Jesús nos enseña que el alma tiene ojos. Para muchos el alma puede ser, como es una parte de nuestro ser espiritual, es difícil muchas veces darse cuenta que prácticamente el alma tiene una clase de cuerpo donde hay ojos, donde me parece que hay una fisonomía igual a la que se tenía precisamente mientras estuvo en la dimensión terrenal. Así que alzó la voz, esa alma habla y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro, que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua. Creo que es muy expresivo el relato, la enseñanza de Jesús que nos indica, porque es un relato bastante amplio acerca de la enseñanza que el Señor nos iba a trasladar desde hace 2000 años y que quedó escrito en los evangelios acerca de a dónde van las almas. ¿Qué es lo que sucede? Como empezamos hablando el miércoles pasado, cuando morimos. Son épocas en las que vemos que hay familiares
Hay amigos, hay conocidos, compañeros, hermanos de las iglesias locales que parten, ya sea por el COVID o por alguna otra enfermedad o alguna otra situación. Y siempre este tema es, a la vez que es apasionante, intrigante, complicado, y por supuesto lo que estamos haciendo con la ayuda del Señor es exponiendo la palabra, no estamos siendo dogmáticos, porque tenemos que reconocer que hay muchas preguntas y muchas situaciones que no podemos tener una claridad, pero entendemos que el Espíritu Santo seguirá hablando. Entonces dice, porque estoy sufriendo. En el infierno, en este lugar intermedio, ubicado en el Bajo Seol, el rico está sufriendo. No está sufriendo por haber sido rico, como en algún momento en la Edad Media se enseñó con una iglesia completamente corrompida, que ser rico podía ser o podía llevar a la persona a irse a este lugar, sino que en realidad él no tuvo en cuenta a Dios. Algunos preguntan y tratamos de dar respuestas por qué el rico le llamó padre a Abraham. Y si usted tiene la misma pregunta, por favor, acérquese a nuestra página para ver la primera enseñanza. Entonces yo pongo aquí cuando dice, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Y entonces tenemos que hacernos la pregunta, ¿hay un fuego que perciben las almas en ese lugar? ¿Qué clase de cuerpo tiene el alma para que perciba este fuego? Son preguntas interesantes, pero que sin duda la enseñanza, insisto, de Jesús nos lo indica. En el verso 25 seguimos leyendo porque esta es solo la introducción, pero Abraham le contestó, hijo, y ojo, porque nuevamente en el original esa palabra es tecnón. Recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Todos nosotros en el idioma del Nuevo Testamento existen varias palabras como tecnón, paidión, nepios y otras. Por lo menos podemos catalogar 8 palabras que marcan diferentes estadios en nuestro crecimiento cristiano. Y el tecnón es el que acaba de nacer de nuevo, aquel que, digamos, en la enseñanza del nuevo nacimiento, vemos que hay un inicio como tecnón hasta llegar a ser un hijo maduro. Así que tecnón nos habla de inmadurez. Ahora, obviamente, este hijo de Abraham, metámoslo dentro del contexto previo a la iglesia. Él está en el periodo del reino. Todavía el Señor, desarrollando su ministerio, nos habla acerca de esto, y podríamos decir que está clasificado como parte del reino. Probablemente él tuvo algún conocimiento, pero vivió al final su vida totalmente alejado de Dios. Dice, mientras que a Lázaro, que era el mendigo, le fue muy mal, pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí. Eso indica que en el alto Seol, o el paraíso donde está, o el seno de Abraham, como también se le llama, ahí hay consuelo, y a ti sufrir terriblemente. Bueno, es muy elocuente la manera como vemos nosotros que este capítulo 16, verso 26, el evangelista Lucas, que siempre se explaya bastante y nos explica, creo que recogió, dice, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden. O sea, hay una cima, es como un abismo, ni tampoco pueden los de allá para acá. Pero el diálogo continúa. Hasta cierto punto vienen muchas preguntas, porque ese lugar debe ser un lugar que obviamente también el Antiguo Testamento lo ubica en el centro de la tierra, y vamos a entrarle un poquito a eso hoy para tener mayor claridad. Él respondió entonces, te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre. ¿Será posible esto? Y bueno, vamos a ver los últimos versos de este relato de Lucas. En el verso 28 dice, para que advierta a mis 5 hermanos.
Note que el rico tiene conciencia, tiene recuerdos, tiene memoria, recuerda a sus hermanos. Y obviamente si él está pidiendo que se les avise para que no lleguen a ese lugar, entonces significa que él está consciente que en vida, en su oportunidad, él no hizo lo que tenía que hacer en relación con el Señor. Dice, y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Seguramente era una familia, en este caso podemos decir de 6 hermanos, donde seguramente vivían su vida en fiestas, en darle prioridad exclusivamente a la esfera del cuerpo. Como eran ricos, la riqueza, acuérdese que la Biblia nos habla del engaño de la riqueza y hay que ponerle mucha atención. Y obviamente los cristianos de estos tiempos muchas veces están enfatizando, incluso porque hay un movimiento llamado de la prosperidad, la teología de la prosperidad que enfatiza tener dinero, vivir bien. Incluso ellos, creo yo que cuando entran a estudiar este pasaje no saben explicar por qué el rico va a un lugar de tormento y el que no tenía absolutamente nada, pero tenía una relación con Dios, va precisamente al seno de Abraham. Entonces, este lugar de tormento, recordemos, es para almas. Muerte es desintegración del ser integral. Pero Abraham le contestó. Mire qué interesante, y aquí usted en la presentación ve que yo hago énfasis con colores para poder explicar un poquito mejor o enfatizar y que usted eventualmente en su texto bíblico lo subraye. Lo que le dice Abraham es, ya tienen a Moisés y a los profetas. Moisés y a los profetas. Se está refiriendo a lo que los que vivían en el tiempo de Jesús entendían como Moisés, los escritos de Moisés, esos primeros 5 libros de la Biblia, y a los profetas. Entonces notamos que se está refiriendo a la palabra, que les hagan caso a ellos. Obviamente no se está refiriendo a los personajes, sino que a la palabra. Entonces, es muy importante que nosotros al día de hoy nuevamente recordemos la importancia de conocer la palabra. La mayoría de cristianos, especialmente en estos tiempos, desde los niños y los jóvenes, esta nueva generación tiene muy poco conocimiento de la Biblia. Podríamos decir que les atraen tantas otras cosas que el sistema mundo les ofrece, que es difícil y llamativo ver niños o jóvenes de ciertas edades leyendo la Biblia. Y no se diga adultos, que muchas veces nos acostumbramos exclusivamente a que los días domingo, cuando se va al templo, el pastor o el ministro de turno nos enseñe y por falta de conocimiento, dice también el Antiguo Testamento, mi pueblo perece. Entonces dice que les hagan caso a ellos, en otras palabras, que sea la revelación que tienen, y en este caso solo era la revelación del Antiguo Testamento, la que funcione para que ellos logren evitar venir aquí. Entonces el rico insiste y les dice, no les harán caso, padre Abraham, replicó el rico, porque él no había hecho caso. En cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, acuérdese que él estaba pidiendo que Lázaro resucitara y fuera a hablar con ellos. Obviamente iba a ser una señal milagrosa, tremenda, y a esto está aludiendo el rico. Dice, si se les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirían. Muchas personas que hoy en día no tienen a Dios en su noticia, sino que su vida la llevan de acuerdo a sus propias filosofías o sus propios sistemas religiosos, o muchas veces siendo ateos o agnósticos, pues obviamente no tienen interés en las cosas de Dios. Y tal vez como los mismos en el ministerio del Señor, recordará usted una palabra que dice que los judíos buscan señal y los griegos, dijo el Señor, buscan sabiduría. Entonces, vemos en esos diálogos en los evangelios con Cristo que los saduceos, los fariseos, los líderes religiosos de ese tiempo pedían señales.
Y el Señor solamente les dijo que les iba a dar exclusivamente la señal de Jonás, que no la vamos a abordar en este momento, pero en el verso 31, para seguir avanzando, porque el tiempo corre, dice, Abraham le dijo, si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, entiéndase las escrituras que tenían, tampoco se convencerán aunque alguien se levante de entre los muertos. El corazón humano puede estar tan endurecido, y es que el pecado endurece el corazón. Y lamentablemente tenemos que decir, y usted sabe que la maldad está subiendo a un nivel muy parecido a los días de Noé, como lo hemos visto en otras ocasiones, donde entonces vino el juicio del diluvio. Y eso nos indica a nosotros que la parucía del Señor, que será como los tiempos de Noé, se está acercando, y después de su parucía sabemos nosotros que vendrán juicios. Eso lo hemos estado hablando. Entonces, esas señales milagrosas, realmente si la palabra no se revela a las personas, como lo dice el Salmo, el capítulo 16 y verso 31, no es suficiente. Ok, yo quiero entrar entonces ahora a la definición de Seol, que es hebreo, o Hades, que ambos, solo que Seol es en el Antiguo Testamento y Hades en el Nuevo Testamento, cómo la Biblia lo define y qué podemos ver sobre esto. Definición del Hades. Yo le pongo aquí esas clasificaciones de la Strong's Concordance para los que son acuciosos, y yo quisiera que todos fueran acuciosos. Claro, no todos tienen una concordancia de este tipo, pero hoy en día, insisto, hay muchas ayudas que nos permiten a nosotros de una forma gratuita accesar a estas cosas. Entonces, note que esta palabra, Hades, dice que viene de otra palabra, porque tiene, diríamos, dos partículas, solo que la primera es como una partícula negativa, y lo que significa es propiamente no visto, es decir, Hades. Y aquí viene entonces la interpretación que se le da a esa palabra. Recuérdese que son idiomas antiguos, pero diríamos nosotros que los estudiosos han tenido mucho tiempo a través de los 2000 años de la historia de la iglesia de llegar a traducciones adecuadas. Dice Hades, o el lugar o estado, entre paréntesis, de las almas que han partido. Por eso le llamamos Hades o Seol, le llamamos la región de los muertos. A veces también se le llama sepulcro, pero me parece que no es lo suficientemente exacto, porque el sepulcro es en el nivel de la esfera de la tierra. Pero quiero compartir con usted algunos versos inquietantes, interesantes, que me gustaría mucho que usted los apuntara, los estudiara, los viera en diferentes versiones, sacara conclusiones y eventualmente pues podamos compartir acerca de lo que usted también está viendo. Pero dice Job, que es un libro muy, muy interesante, a veces misterioso, pero en el capítulo 26 y verso 6 dice Job, desnudo está el Seol ante él. Se está refiriendo a Dios en el contexto. Y menciona otra palabra hebrea, dice, y el Abadón no tiene cobertura. Por eso hablamos en plural de lugares intermedios, porque vemos nosotros que hay diferentes compartimientos. Y por esa razón es que vamos a ir despacio viéndolos poco a poco, y ojalá que no se confunda usted, pero por lo menos aquí le quiero mostrar yo cómo dice, desnudo está el Seol ante él, y el Abadón no tiene cobertura. Apunte por ahí Abadón, porque en su momento estaremos hablando de esos. También el sabio Salomón, en los Proverbios capítulo 15 y verso 24, nos habla lo siguiente. Dice, la senda de vida para el sabio es hacia arriba. Aquí nos ubica donde está el Seol. Para que se aparte del Seol que está abajo. Yo quiero que usted vea que la revelación que tenía Salomón casi 4000 años atrás es que el Seol está abajo. Nuevamente nos dice en el capítulo 30 y verso 16, y no se olvide de apuntar sus preguntas porque llegaremos
dentro de un tiempo, dentro de unos 20 minutos, vamos a entrar a preguntas. Mire cómo lo menciona aquí. Dice, el Seol, la matriz estéril. Interesante. La tierra que jamás se sacia de agua. Note que es un lugar. Y el fuego que nunca dice basta. Qué interesantes características nos indica aquí Salomón acerca del Seol. En el capítulo 7 y verso 27 nos está hablando en el contexto de la mujer extraña, y es interesante que lo que indica es acerca de la mujer extraña, dice, su camino es el camino al Seol, que desciende a las cámaras o habitaciones de la muerte. Eso nos indica que este lugar tiene muchas cámaras, tiene muchos lugares, muchos receptáculos donde obviamente son clasificadas, por así decirlo, las almas, por mencionarlo de alguna manera. Y Amós, uno de los profetas menores, nos indica en el capítulo 9 y verso 2, aunque caben, y cavar es cavar hacia abajo, hasta el Seol, de ahí los tornará mi mano. El profeta aquí se hace portavoz de la revelación de Dios y dice, y aunque suban al cielo en contraste con el Seol, de ahí los haré bajar. Entonces, en todos estos versos que espero que usted haya apuntado y los estudie de acuerdo a sus contextos, con diferentes versiones, insisto, usted pueda sacar bastante provecho. Este círculo es un esquema que diríamos que nos define esquemáticamente el Seol, esa línea roja que divide en dos, divide al alto Seol, que lo hemos llamado, según Lucas capítulo 16, en algunas versiones, el seno de Abraham o el paraíso, que dijimos, porque así lo menciona el capítulo 16, es un lugar de consuelo. Ahí Lucas 16, 22. Ahora, es interesante que Lucas, solo que el capítulo 23 y el verso 43 nos indica, voy a tratar de salir aquí para poderlo leer, dice, entonces él le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando el Señor le habla al ladrón que por revelación, por pura gracia, se le muestra quién era el que estaba muriendo a la par de él en la cruz, el Señor hizo esta tremenda aseveración, esta promesa para este ladrón, pero habló de paraíso. Y obviamente entendemos que el cuerpo del ladrón se quedó en la tumba, su alma fue al Seol. Obviamente su espíritu volvió a Dios que lo creó. Entonces, porque acuérdese que él muere antes que se estableciera la operación de Dios llamada iglesia. Entonces, seno de Abraham o paraíso o alto Seol nos indica una región donde van los justos, porque de esa manera podríamos hablarlo, porque estamos viéndolo en ese contexto antes de la iglesia. En estos tiempos sería donde van los nacidos de nuevo y obviamente de acuerdo a cómo hayan vivido. Es interesante darnos cuenta de lo siguiente. Déjeme ver, aquí se me atoró esto un poquito. Esa línea que divide el alto Seol del bajo Seol, le puse esta flecha con la intención de que dice Lucas 16, 26, que lo acabamos de leer, que hay un gran abismo. Y es cima no con C, sino que en nuestro idioma español es una cima con S, pero que se refiere a un gran abismo que no permite pasar de un lugar al otro, como ya lo vimos. El bajo Seol, que en lugar de ser un lugar de consuelo, es un lugar de tormento para almas, también recibe varios nombres que es muy probable que realmente sean diferentes espacios, diferentes lugares dentro del bajo Seol, según el grado de condenación que de alguna manera y según el tipo de seres que van ahí. Entonces, porque tenemos que decirle que en este
bajo Seol podríamos nosotros ubicar regiones donde no han ido hombres, sino que han ido ángeles caídos. Ahora, se traduce muchas veces, y eso confunde, como infierno. Sin embargo, a mí me parece que en Lucas, cuando se traduce infierno, es un lugar intermedio porque está esperando un juicio que Apocalipsis 20, 1 en adelante, nos indica que es el juicio del gran trono blanco, así lo conocemos, que va a ser para condenación y para que se salga de ese lugar intermedio y se llegue a un lugar definitivo como es el lago de fuego. Insisto, infierno no es sinónimo del lago de fuego. En Marcos capítulo 9 y verso 43 se menciona Gehenna, así como aparece ahí, con una H en medio. También en Mateo 8:12 se habla de tinieblas de afuera, que en otra enseñanza vamos a tratar de ampliar esto, como Mateo 22:13 y Mateo 25:30 nos habla de tinieblas de afuera, que vamos a ver que yo creo que nos trata de definir también un lugar de trato. El tártaro, que aparece en segunda de Pedro, capítulo 2 y verso número 4. Note que por tiempo yo no estoy leyendo los versos, pero yo sí quisiera que usted de una manera muy especial se motivara para poder estudiar esto despacio, pero acompáñeme al segundo libro o segunda epístola, mejor dicho, de Pedro, capítulo 2 y verso 4 para leerlo. Note que dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, y obviamente yo creo que nosotros rápidamente nos ubicamos con Génesis 6, que en su momento lo vimos, sino que los arrojó al infierno. Sino que los arrojó al infierno. Ahora, esta es la versión Reina Valera. Si vamos nosotros, perdón, lo que acabo de leer fue la versión Las Américas, de la segunda epístola de Pedro, capítulo 2 y verso 4. Pero cuando vamos nosotros a una Reina Valera que tiene números Strongs, o sea, que hace alusión al texto griego, fíjese que no, aunque sí dice, habiéndolos despeñado en el infierno con cadenas de oscuridad. Mire qué características más interesantes, porque está hablando de ángeles, espíritus de ángeles caídos, los entregó para ser reservados al juicio. Ahora, aquí es interesante que donde se traduce infierno en este pasaje, la palabra griega es tártaro o tartaró. Por eso lo puse ahí. Yo creo que usted lo logra ver acá, tártaro. Y cuando vamos nosotros a la traducción de esa palabra griega, que tartaró, es muy interesante porque no podemos nosotros olvidar que el griego clásico, que se desarrolla precisamente cuando Alejandro el Grande conquista casi la totalidad del mundo conocido, 300 años antes de Cristo, precisamente la cultura helénica se establece en todos esos territorios, incluyendo la tierra de Palestina, la tierra de Israel, de tal manera que cuando ya en los tiempos de Cristo este territorio está en manos de los romanos, muchos hablaban arameo, precisamente porque lo aprendieron cuando fueron por juicio llevados a Babilonia y fueron llevados a muchos lugares, aprendieron el arameo, pero también aprendieron el griego. Entonces, en el griego clásico y especialmente en lo que se conoce como la mitología griega, Tártaro, ellos le dan siempre en las regiones bajas de la tierra, pero esto es mitología griega, entiéndase bien, no es Biblia. Pero llama la atención que esta palabra griega la utilizan precisamente donde fueron, según su mitología, según lo que ellos consideran, atados los titanes, que muchos aún teólogos ven en esos titanes de la mitología griega que
llamativamente pelearon contra los dioses, porque acuérdese que los griegos eran politeístas, creen que estos titanes están ahí guardados, esclavizados, encarcelados. Y obviamente una de las cosas interesantes es que Tártaro, ya volviendo a lo que dicen los especialistas en el idioma original, es que Tártaro es el abismo más profundo, entiéndase bien, el abismo más profundo del Hades. O sea que ese bajo Seol, dentro de todos esos compartimientos que tiene, se buscó el abismo más profundo para encarcelar a los ángeles caídos, según lo que dice Pedro, no lo que dice la mitología griega, por favor entiéndase, no se confunda, y dice encarcelar en el tormento eterno. Sin embargo, debido a las traducciones, me parece a mí que algunas de las traducciones que se hicieron del griego al latín, Tártaro lo traducen como infierno, y de ahí vienen algunas de las traducciones. Pero a mí en lo personal me interesa mucho ver que esa palabra aparece ahí y según veo es la única vez que en el Nuevo Testamento aparece la palabra tártaro. O sea, Pedro usa esta palabra para mencionar esto. Lucas capítulo 8, no me quiero comer el tiempo de las preguntas, gracias a Dios todavía tengo unos minutos, pero dice, y Lucas capítulo 8, verso 31. Vamos a ver si estoy bien acá. Estaba en Marcos 8, 31. Fíjese que ese verso nos indica que los demonios, en el contexto de precisamente el endemoniado gadareno, que usted recordará que estaba lleno de demonios, Lucas 8:31 dice que los demonios le rogaban al Señor que no les mandasen ir al abismo. Interesante. Y ese parece ser otro compartimiento que recibe demonios. Entonces usted está entendiendo que realmente esto es mucho más complicado si usted quiere, pero vale la pena que lo estemos todos estudiando y que de verdad estos temas nos traigan a nosotros hambre de la palabra del Señor. El Gadareno. Aquí en Lucas 8:30, veamos bien los contextos. Dice, ¿cómo te llamas?, le preguntó Jesús. El contexto es el Gadareno, que estaba totalmente endemoniado, pero el Señor le está hablando a los demonios que lo poseen. Y dice, Legión respondió, ya que había entrado en él muchos demonios. Mire qué tremendo eso, ¿verdad? No estamos hablando de liberación de demonios, pero sé que habrán muchos cristianos tradicionales que tal vez en determinado momento se detengan a oír esta enseñanza, porque a veces eso sucede en las redes, y que no creerán que realmente una persona puede ser poseída por demonios. Pero Lucas capítulo 8, del 30 en adelante nos lo indica. Y estos le suplicaban a Jesús que no los mandara al abismo. En el griego tiene esa clasificación de Strong's Concordance, así es como aparece en el griego, y lo podemos nosotros transliteral, o la fonética de esa palabra es abusos. Parecería abusos, pero no es abusos, sino note dónde está el acento abusos. Entonces, nuevamente esa palabra A, que es la letra alfa del alfabeto griego, cuando está como prefijo, es una partícula negativa. Y una variación de esa otra palabra, la 1037, que literalmente significa sin fondo. Entonces, específicamente, ellos lo traducen como infernal, pero en realidad es un abismo. Abismo que por alguna razón los demonios que habían poseído a este Gadareno, un hombre que probablemente había vivido una vida terrible, no conocemos su vida, la Biblia no lo menciona,
Pero ellos, estos demonios, conocían el abismo y por eso dice que suplicaban a Jesús que no los mandara al abismo. Entonces es llamativo darnos cuenta cómo en este bajo Seol hay muchos compartimientos. Veamos un poquito más de Tártaro. Ya lo leímos, pero quisiera verlo en estas versiones. Esta versión dice: Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que precipitándolos en el Tártaro. Y aquí nos dan características de ese lugar. En cavernas tenebrosas, los entregó para ser custodiados para el juicio. Hay ángeles caídos que fueron presos en este lugar llamado Tártaro y que obviamente en el juicio final los van a sacar para su destino final. Por eso es un lugar intermedio. En Judas capítulo 1, ese librito antes de Apocalipsis, pequeñito, de un solo capítulo, en su verso 6, en esta misma versión, dice: y a los ángeles que no conservaron su primacía, sino que abandonaron su propia morada. Note lo que dice, el énfasis es mío, en rojo dice: los tiene guardados, obviamente Dios, para el juicio del gran día, con cadenas eternas bajo tinieblas. Creo que el Tártaro está muy bien expresada las características, aunque nosotros quisiéramos tener mucha más información. Y obviamente acerca de esto hay libros no canónicos que de alguna manera tratan de ampliar estas cosas, pero creo que solo una persona madura que tiene oportunidad de leerlos puede tener algún tipo de conocimiento, pero no podemos basar enseñanza sobre fuentes no inspiradas. Creo que por lo menos para conocer del Tártaro podemos muy bien y claramente usar estos dos pasajes donde puede venir más luz. Tártaro entonces, Tártaro es el abismo más profundo del Hades, ya lo dijimos. Encarcelar en el tormento eterno, arrojar al infierno, es la manera como muchos lo traducen. Y aquí, en la mitología griega, el Tártaro es tanto una deidad. Fíjese cómo lo manejan los griegos, pero los griegos clásicos, esto no es Biblia. En la mitología griega, el Tártaro es tanto una deidad, o sea, un dios, como un lugar del inframundo, como les llaman. Esa palabra inframundo la usan los mayas, la usan muchas civilizaciones, más profundo incluso que el Hades. Entonces creo que precisamente al ver que es un abismo mucho más profundo, y recuérdese, el Hades, el Seol, por pasajes que ya leímos, se ubica en el centro de la tierra. Bueno, estoy casi terminando. Lo que dice el diccionario Vine acerca del Tártaro es muy interesante. Dice: traducido, arrojándolos al infierno. Ahora, note usted que arrojándolos al infierno se puede quedar corto. Significa consignar al Tártaro, que no es ni el Seol ni el Hades. Esto lo dice el diccionario Vine. Ni el infierno, sino el lugar en el que aquellos ángeles, cuyo pecado especial es mencionado en aquel pasaje, se hallan en cadenas. Ahí tenemos que entender nosotros que la Biblia en Hebreos capítulo 1, hablando de los ángeles, dice que son espíritus ministradores. De tal manera que estos que cayeron son espíritus, no son almas. Entonces, podríamos decir nosotros que esa región de las almas, como lo menciona Vine, es una tesis de Vine, el Tártaro puede ser algo tal vez contiguo, pero muy profundo, un abismo, y lo traducen algunas versiones para ser reservados al juicio. Dice: la región es descrita como prisiones de oscuridad, o como bien lo vierte la versión moderna, abismos de tinieblas. Hay personas que cuando ven, teólogos, cuando ven este tipo de traducciones, tienen ideas que, por ejemplo, conceptos modernos que la ciencia ha logrado primero en una forma teórica
y ahora pues están tratando de fotografiar con los grandes telescopios que estas prisiones de oscuridad o abismos de tinieblas podría ser un hoyo negro, pero esa puede ser solamente una especulación, ¿verdad? Porque usted sabe que los hoyos negros, lo que teóricamente han investigado, es que son lugares en el cosmos que atrapan todas las cosas que entran a ese hoyo negro con grandes, la energía con la que atrapan es enorme, que atrapan incluso hasta la misma luz y por lo tanto son completamente oscuros. Entonces a algunos se les ocurre este tipo de ideas, pero al final son tesis. Bueno, yo resumo. Seol o Hades, o región de los muertos, se le puede llamar seno de Abraham o paraíso en el alto Seol. El infierno, Gehenna, o bajos, en el bajo Seol. Luego vemos abismo para demonios y espíritus inmundos. El caso del Gadareno que leímos. Y el Tártaro, un lugar donde los ángeles caídos reservados, están ahí reservados bajo prisiones de oscuridad para el juicio. Quiero tomar estos 3 minutos usted tenga ya listas sus preguntas porque vamos a salir de la presentación para poder oír las preguntas, pero quiero dejarle estos pasajes de la segunda epístola a los Corintios del 5, capítulo 5 del 6 en adelante, para que nosotros nos demos cuenta, porque muchas de las preguntas que pude ver están en torno a que si una persona al morir inmediatamente se va con el Señor o se queda deambulando su alma. Y hay mucho en torno a esto, si las personas realmente cuál es su estado, pero esto está en el contexto de la revelación dada a Pablo para los que eventualmente podían partir, y él mismo lo dice de esta manera. Dice, así que vivimos confiados siempre, y esa es la actitud que tenemos que tener nosotros aún frente a la muerte física, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, eso es con vida, peregrinamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Aquí nos recuerda el apóstol lo importante de la fe, mas confiamos, y ese era el deseo y el anhelo de Pablo, por la revelación que tenía, las experiencias que tenía, su nivel espiritual que había alcanzado, dice, y más quisiéramos partir del cuerpo. Aquí tenemos que entender que ese partir del cuerpo es morir físicamente o dormir, como se ve más en el Nuevo Testamento, y estar presentes al Señor. Este verso 8 es clave. Partir del cuerpo y estar presentes al Señor. Ahora recuérdese, lo que va a estar presente al Señor es precisamente el Espíritu, que ahora en la revelación del Nuevo Testamento ya no vuelve al Padre, sino que ahora es recibido, como vimos con Esteban en Hechos capítulo 7, me parece, que él dice, recibe mi espíritu. De tal manera que nos marca que hay un cambio precisamente cuando se establece la operación iglesia basada en el sacrificio redentor del Señor. Por tanto, dice, procuremos también o ausentes o presentes, serle agradables. Si tú estás en el cuerpo, estás ausente del Señor en la dimensión donde Él está, es decir, en las regiones celestes, sentado a la diestra del Padre. Y obviamente en el mismo cielo deben haber, como Él mismo lo dice en San Juan capítulo 14, os voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entramos entonces, hermano Maynor, a las preguntas, hermano Francisco, y esperamos en Dios que nos ayude el tiempo. Aún no hay ninguna. Buenas noches. Ok, parece que mis hermanos se animan ya cuando está terminando el tiempo. Bueno, si no hay preguntas, probablemente, como siempre hemos oído, ya lo tenemos todos. Yo aquí ya recibí una, dice, hermano pastor, ¿el Hades tendrá el mismo tiempo que el cielo? Interesante. Bueno, yo pienso, mis hermanos, que
nosotros solo tenemos la revelación dada en la Biblia a nivel hombre, que aun cuando la creación del género humano puede haber sido hace mucho tiempo, ya que la Biblia creo que respalda una creación no corta, como a veces en la tradición evangélica se enfatiza. Me parece a mí que solo tenemos la revelación para el capítulo tierra, y las millonadas y millonadas de años en un infinito negativo, en el sentido de la matemática que se hace un 8 acostado y nos marca hacia atrás. Me parece a mí que si el Padre y el Hijo son eternos, entonces, y obviamente el Espíritu Santo, entonces el cielo, que es la morada de Dios, es eterna. Me parece a mí que estas regiones de juicios tuvieron que haberse dado cuando empezaron las primeras caídas, no de los hombres, sino de las entidades espirituales, que también en millonadas de años atrás, como la maldad y la iniquidad, la misma muerte, acuérdese que dice la Biblia que la muerte es el último enemigo a vencer, y realmente la muerte va a ser enjuiciada y va a ser echada al lago de fuego, no como un estado, sino que como un personaje. Entonces los personajes caídos, o sea, Luzbel no es el primero de los caídos, sino que otros caídos lo hicieron caer. Entonces, me parece a mí que los mismos Nefilim, que no son hombres, ¿verdad? Sino que cuando vimos Génesis 6 podemos darnos cuenta que son seres extraterrenos. Partimos de un principio. Todo lo que sale de la mano de Dios, porque Él es Padre Creador, fue creado bueno, pero fueron probados. Así como Adán y Eva fueron probados en el huerto, y lamentablemente muchas de esas entidades espirituales cayeron, o estas creaciones que no conocemos, de tal manera que, como son lugares de juicio, seguramente el Seol o el Hades no tiene el mismo tiempo del cielo. Bueno, aquí yo estoy viendo que están corriendo bastante las preguntas y tengo que regresar porque hay bastantes acá. Déjenme chequear. Dice, sí, ¿en qué lugar van a, o si ustedes me ayudan y ténganlas ahí? Léela, por favor. Sí, me voy a reservar ahorita la respuesta porque esta lo vamos a ver como lugares intermedios de acuerdo a esos pasajes y como lo pusimos en el esquema del Bajo Seol. Entonces prefiero explicarlo en la siguiente entrega porque de eso vamos a hablar, de los azotados pocos, de los azotados muchos. Y una cosa que yo quiero que ustedes traten de ubicarse bien es que realmente si hay azotes, pocos o muchos, va a ser en la región de las almas, porque indudablemente ahí se va a estar trabajando esas almas. Entonces, quizá tenemos que tener cuidado porque una de las preguntas que me hacían también era si las almas cuando estaban en el seno de Abraham les eran reintegrados los espíritus, se juntaban. No, tenemos que entender que la integración de las tres partes de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, como lo tenemos ahora, especialmente los nacidos de nuevo, que tiene vida nuestro espíritu, va a hacer esa integración hasta en la resurrección. Realmente es apasionante ver esto porque hay muchas cosas que vamos a ir entendiendo. Por ejemplo, usted nota que Primera Tesalonicenses capítulo 4 y verso 13 dice que el Señor vuelve con los que durmieron en Jesús. Y eso en el panorama escatológico que nosotros hemos enseñado, nos damos cuenta que obviamente ahí tienen que ser espíritus los que bajan con el Señor. En Apocalipsis 6:9 vemos almas que están en un lugar intermedio que se llama debajo del altar. Pero todas esas cosas vamos a ir manejándolas poco a poco. Así que
hermano que hizo la pregunta, hermano Luis, no se preocupe que la vamos a ir desarrollando en la próxima entrega. ¿En qué consisten los azotes que recibirán las almas en el lugar intermedio del Seol? Pues obviamente no puede ser, creo que Lucas 16 nos muestra a nosotros el lugar de tormento que tenía el rico. Noten que había un fuego, noten que había sed, y se menciona como lugar de tormentos. No creo que sea con un látigo material, ¿verdad? Y me parece que cuando entremos a esto de los azotados poco o azotados mucho, vamos a ampliarnos un poquito más. Mis hermanos, hagan la pregunta para que... Dice acá, el seno de Abraham, en el seno de Abraham, los que están allí solamente están descansando o tendrán alguna actividad. Sí, acuérdense que esa pregunta más o menos la hicieron y son varias preguntas que tienen al respecto. Y es que, nuevamente insisto, si estamos hablando de almas, porque noten que cuando hacemos la pregunta, no hablamos de almas o espíritus, sino que como estamos acostumbrados a hablar del ser integral, pero ya en el nivel después de la muerte, tenemos que ser específicos. Por ejemplo, nuevamente en el rico y Lázaro, vemos que no están, ni el mismo Lázaro está durmiendo, ¿verdad? Las almas, bueno, ahí dice que está en un lugar de reposo, pero el rico está en un lugar de tormento. Pero eso es a nivel de alma. Entonces, podemos notar que el rico en el bajo Seol está inquieto. Las almas debajo del altar están conscientes y le dicen al Señor, ¿hasta cuándo, Señor, vas a permitir que sigan muriendo nuestros consiervos? Eso está en Apocalipsis 6:9. Entonces, esas almas, aunque son almas de aquellos que han muerto en el contexto de la gran tribulación, noten que están inquietos. No podemos ser dogmáticos hasta dónde es ese mover. Ahora, pasemos a contestar esa misma pregunta, pero en el aspecto del espíritu. Si ese espíritu es de un cristiano que partió bien con el Señor y que vuelve al Señor y el Señor lo recibe, el ejemplo, por decirlo, de Pablo, él estaba seguro por todo lo que vemos en sus escritos y que fueron experiencia en él, que él decía ausente del cuerpo, pero presente con el Señor. ¿Qué era lo presente con el Señor? Su espíritu. Y entonces ustedes recordarán que hablamos de Efesios 3:10, donde indica que la iglesia ahora va a dar testimonio en los lugares celestiales. Obviamente esos tienen que ser los espíritus, porque lo único que yo veo realmente basado en estos textos es que el que está inmundo no tiene ningún tipo de vida, ningún tipo de actividad, es el cuerpo en el sepulcro. Muy bien, pasemos a otra. Hermano pastor, dice, ¿se tendrá alguna idea de cuánto tiempo se queda el espíritu en la tierra antes de subir al cielo, o es inmediato que el espíritu sube a la presencia del Señor? Sí, sobre esto han hecho varias preguntas, alguna la contesté por internet. Miren, nuevamente voy al punto. Estamos hablando de espíritus, estamos hablando de almas. Realmente, ustedes recordarán, si vamos al pasaje de Eutico, ¿cuántos recuerdan en Hechos que un joven, cuando Pablo se puso a predicar casi toda la noche, estaban en un lugar, en una azotea, y parece que era un tercer nivel, y este joven se durmió y cayó de ese tercer nivel? Y voy a buscar ahorita un pasaje para que juntos vayamos. No sé por qué no me aparece acá. Déjenme chequear. Eutico, vamos a ver si me aparece. Hechos 29. Dice, y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico, y como Pablo continuaba hablando, Eutico fue cayendo en un profundo sueño hasta que, vencido por el sueño, cayó desde el tercer piso y lo levantaron, ¿cómo dice? Muerto.
Pero Pablo bajó y se tendió sobre él, y después de abrazarlo dijo: no os alarméis, porque está vivo. Ahora, yo lo leí en versión Las Américas. Déjenme chequear cómo dice Reina Valera. Me interesa mucho porque aquí es donde nosotros tenemos que ser cuidadosos con las versiones. Acuérdense que aunque es excelente versión, la versión Las Américas, siempre cotejémosla con Reina Valera. Mire lo que dice el verso 10. Entonces descendió Pablo y derribóse sobre él, y abrazándole dijo: no os alborotéis, que su alma está en él. Bueno, ¿cuánto tiempo pasó desde que él cayó? Eso fue inmediato, ¿verdad? La ley de la gravedad funciona muy rápido. Y lo encontraron muerto. Yo creo que cuando vieron que había caído, seguramente Pablo tuvo que detener su enseñanza, todos bajaron corriendo, pudieron haber sido minutos, pero llamativamente lo que dice Reina Valera es que Pablo dice: no os alborotéis, que su alma está en él. Ahora, ojo, para nosotros, el entender que su alma estaba en él significa que no había muerto, pero claramente el verso anterior dice: y fue alzado muerto. Entonces, ahí podemos darnos cuenta que quizá en un corto tiempo, Pablo logró, acuérdense que era un ministro tremendo que tenía experiencias tremendas, pero la idea que da es que el alma estaba ahí todavía. Ahora, la pregunta es ¿cuánto tiempo? Les voy a decir algo. Muchos, pero me parece que también hay que ser cuidadoso con esto, porque acuérdense ustedes que paralelo a la Biblia hay muchos libros escritos antiguos de los rabinos muy famosos, como el mismo rabino que enseñó a Pablo, Gamaliel. Han habido muchos rabinos que les gusta interpretar, en este caso, el Antiguo Testamento, pero dentro de los judíos tienen la idea que el alma se queda por 4 días. Y entonces algunos, en base a esa enseñanza de los rabinos, creen que por esa razón el Señor, cuando supo que Lázaro estaba muerto, o mejor dicho, que estaba enfermo, ¿se acuerdan ustedes que esperó unos días? Y cuando él llega precisamente a resucitarlo, Marta expresa que ya tenía 4 días y por eso había mal olor. Entonces algunos quieren unir esa enseñanza rabínica, ya vemos así, a lo que sucedió ahí, pero no podemos estar tan seguros. Yo no podría decir en base a varias citas bíblicas que son 4 días. La indicación, muchos piensan esto porque han tenido experiencias. Por ejemplo, más de alguno de ustedes ha oído que la abuelita se murió y que cabal chequean la hora y cuando murió fue a visitar a alguien y se le apareció. Entonces por eso vienen muchas de estas preguntas. Yo no creo que no voy a poder ser categórico en dar una respuesta porque hay permisiones de Dios que nosotros desconocemos completamente, pero también tenemos que quitarnos la idea que creo que maneja hasta el día de hoy la Iglesia Católica de las almas en pena. Y entonces muchos lo ubican como los fantasmas. Yo quiero ir a la Biblia cuando Pablo dice ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Y me parece que si las almas realmente van y son clasificadas por lo que hemos estado viendo en la Escritura, a mí me parece que esto es más rápido de lo que nosotros nos imaginamos. La pregunta entonces viene, entonces, ¿qué fue? ¿Me visitó, no me visitó mi abuelita? ¿Me visitó, no me visitó tal persona? A veces no logramos separar lo que son los sueños de las visiones o experiencias reales. No es tan fácil. Ahora, ¿habrá permisividades de parte de Dios para traer mensajes del otro lado? Solo vemos nosotros, solo que un aspecto negativo, el caso famoso de Saúl queriendo consultar a Samuel. Y aunque estaba prohibido, se recordará a ustedes en la ley, es llamativo que Dios lo permite.
Pero eso sí, lo que llegó Samuel fue a enjuiciar a Saúl, pero lo permitió. Ahora, como el doctor Ríos ha enseñado algunas cosas sobre estas, es interesante que él dice que si se prohibía el tener comunión con los espíritus o el invocar el espíritu de los muertos bajo la ley, era porque era posible. O sea, nadie puede prohibir algo que no es posible. Entonces, indudablemente, este es un campo bastante escabroso donde yo lo que puedo decir es que he oído de experiencias muy interesantes donde me parece a mí, cuando las he escuchado, que Dios puede tener permisividades. Me alargué un poquito, pero espero haber ayudado. No sé si podemos seguir. Lo que pasa está que si nosotros vemos que hay perfeccionamientos, también tiene que ver con los azotados poco y azotados mucho. Y me gustaría a mí ampliarme y también darle el contexto adecuado porque se menciona acerca de siervos, pero no siervos como los entendemos nosotros, sino que siervos del reino. Entonces, eh, el perfeccionamiento, noten ustedes que se menciona a nivel de espíritus hechos ya perfectos. Entonces, el trato que pueda tener el alma, a mí me gustaría, porque tenemos muy poco tiempo, verlo en la siguiente entrega para que usted esté un poquito en vilo y también lea los pasajes para ver qué dicen los evangelios. Y obviamente hay cosas que se dicen en los evangelios que tenemos que ir a ver también qué enseñanza hay en las epístolas para ver cómo logramos cotejar eso. Así que yo lo dejaría para la siguiente. ¿Habrá alguna pregunta que con lo que compartimos básicamente hoy? Por ejemplo, yo aquí leo una que dice, si hay varios compartimientos en el Seol bajo, ¿quiénes van a cada lugar de esos? Porque han hecho cosas muy malas. Bueno, noten ustedes que los demonios no querían ir al abismo. Vemos que los ángeles caídos están en el Tártaro, pero vemos claramente en la enseñanza del Señor que en ese lugar intermedio llamado infierno o Gehenna, ahí llegó el rico. Ahora, en el bajo Seol, me parece a mí que realmente tenemos que ver que aquellos que se van sin Cristo y sin esperanza, por lo menos ya viéndolo en el contexto actual de la iglesia, van a estos lugares, pero tenemos que ver, y esa es la incógnita que creo que todos tienen, si hay cristianos carnales o cristianos que mueren en pecado, si también tienen ese tipo de tratos ahí, pero recuérdese, nunca va a ser para salvación, sino que esta persona ya fue salva, pero muchas veces apostasías, muchas veces hay situaciones. Pero por otro lado, también tenemos que agregar un ingrediente, lo que el doctor hablaba sobre lo que es el misterio de la agonía. En ese misterio de la agonía, también tenemos que darnos cuenta que hay cosas que nosotros vimos, pero no discernimos realmente cómo se fue ese hijo de Dios. Tal vez solo vimos parte de su pasado inmediato, pero no vimos el trato que Dios pudo haber tenido en la agonía, donde hay tratos, me parece a mí, estando todavía con vida en el subconsciente y en el inconsciente, en esos estados de coma o en esos estados de agonía. Entonces, creo que ese elemento también lo vamos a tener que agregar. ¿Alguna más, mis hermanos? Sí. Ya nos pasamos 5 minutos. Sí. Bueno, ustedes saben que en el Antiguo Testamento dice que el Espíritu, claramente dice, vuelve a Dios, entendamos el Padre, que lo creó. La revelación es progresiva y todo lo que se reveló
en el Antiguo Testamento, que es sombra precisamente de lo que se iba a revelar después a los apóstoles, y que obviamente en los evangelios la revelación que trajo Jesús en el Nuevo Testamento, en un nuevo pacto, nosotros vemos que llamativamente Esteban, y no sé si nos dé tiempo a ir a leer el pasaje, Hechos capítulo 7, vamos a ver si me ayudan los hermanos a ubicar, es casi al final, donde él lo apedrean. Sí, 59, 7:59 dice, y apedrearon a Esteban invocando él y diciendo, Señor Jesús, no dice Padre, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Entonces, a partir de ahí, el doctor Ríos, que fue la primera persona a la que le escuché esto, pero cada uno de ustedes tiene que ir a la escritura y sacar sus conclusiones. Pero aquí es muy claro que Esteban no dijo, Padre, recibe mi espíritu, sino que dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Obviamente hay un cambio entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, y ahora lo que vemos es que también en 2 Corintios 5, noten que Pablo lo que dice es presentes, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Y otra vez en el contexto no se refiere al Padre, sino que se refiere al Hijo. El Padre está en el Antiguo Testamento, pero entonces ahora en la llamada edad del Hijo, o la era del Hijo, precisamente los espíritus de los hijos de Dios van precisamente a Él. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cómo llegó ese espíritu que, acuérdense ustedes, que custodiaba el alma de esa persona? Y esa persona, si está en el Seol y murió en pecado y no se arrepintió, y añadiendo lo del misterio de la agonía, ahí es donde pueden venir los tratos. Entonces, a nivel del alma. Realmente quisiéramos tener suficiente tiempo para poder, yo creo que esto, lamentablemente hoy no podemos reunirnos con tanto tiempo, pero es digno de un seminario de 4 o 5 horas, ¿verdad? Donde podamos tranquilamente hablar. Pero trate usted, como queda la enseñanza en las páginas, de seguirle estudiando. Una más y terminamos por esta vez. ¿Cómo los demonios que estaban en Garadero conocían el abismo? ¿Ya estuvieron ahí? Y si así fuera, ¿cómo salieron de ese lugar? Sí, realmente no podríamos asegurar que ya estuvieron ahí porque no tendría un pasaje bíblico que lo probara. Es una posibilidad, pero también noten ustedes que los demonios podían tener conocimiento acerca de esos lugares. Por otro lado, nosotros tenemos que entender, y ahí tenemos que hablar acerca de la gente que, por ejemplo, gobernó Luzbel, que se menciona en Isaías 14, que no les abrió la puerta de la cárcel. La tesis del doctor es que los demonios salieron de esos seres creados que fueron gobernados por Luzbel, y del género humano de Génesis 1:26 salen los espíritus inmundos. Los demonios destruyen, mientras que los espíritus inmundos toman cuerpos para saciar sus deseos, porque alguna vez tuvieron cuerpos y obviamente saciaban sus deseos. Entonces hay una separación ahí. Pero volviendo a la pregunta, muy probablemente no podría decirles yo cómo salieron, porque la impresión que da es que los espíritus, o mejor dicho, los demonios tienen acceso a esos lugares infernales y reciben misiones como los ángeles. Vamos a hacer esa comparación. Los ángeles reciben misiones como mensajeros para venir a la tierra y dejan los ámbitos celestes. No olvidemos, para que no se confunda, que los que están encadenados no son los demonios. Los que están encadenados en el Tártaro
en prisiones eternas son los ángeles caídos. Entonces, lamentablemente nosotros vemos el infierno, lo vemos, no hacemos la separación del Gehenna, no hacemos la separación del Tártaro, no hacemos la separación que hemos estado viendo. Por eso he querido ir poniendo un andamiaje para que por lo menos en la terminología bíblica usted esté bien familiarizado. Entonces, los demonios son redes que seguramente tienen accesos al bajo Seol, probablemente ciertos lugares especiales. Acuérdese que la imaginación humana y los pintores medievales hacían dibujos acerca de los demonios y el diablo y atormentando las almas. Entonces, pero a la larga trataban de imaginar cómo podía ser. Entonces los demonios probablemente no querían ir al abismo porque querían seguir en los cuerpos. Entonces, me parece a mí que así es como más o menos estas cosas se mueven. No puedo ser categórico ni dogmático, pero sí creo que nos pone a pensar para seguir escudriñando. Déjenme orar. Yo sé que estas preguntas las estamos clasificando, las estamos colocando, yo las estoy leyendo una por una, porque si hay necesidad, como les digo, tendré que clasificarlas muy bien y tocarlas, incluso con versos y todo, para que sea mucho más fácil en quizá la última entrega de estos temas, con la idea de que nos quede lo más claro posible. Padre, gracias una vez más por tener la oportunidad de reunirme a través de este medio con mis hermanos. Sabemos, Señor, que estos temas son muy interesantes, hay muchas dudas y te pedimos, Señor, que a cada uno tu Santo Espíritu que mora dentro de nosotros nos traiga luz, nos ilumine tu palabra, pero especialmente que nos provoque hambre para poder estudiar todo esto. Yo sé que hay muchas preguntas porque hoy en día hay familiares, amigos, personas cercanas y siempre está la pregunta, ¿dónde van los muertos? Pero hoy tenemos que reconocer que tenemos que ser cuidadosos a dónde van las almas, a dónde van los espíritus, a dónde están los cuerpos y obviamente lo que tú has prometido, como es la resurrección que cada uno de nosotros tenemos, la esperanza, la convicción, porque tú le dijiste a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hay tantas cosas, Señor, que nosotros te pedimos que tú nos sigas iluminando, confirmando y que especialmente tus hijos, Señor, cada uno de nosotros, escudriñemos la palabra. Oremos a leer la palabra pidiendo luz. En el nombre de Jesús. Amén.